Y que el cuerpo de Jesús no estaba ahí. Y eso pues, fue motivo de mucha angustia para ellas. Y estando ahí, dice que aparecieron dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como ellas, dice el versículo 5, y como ellas tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, estos varones les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Qué pregunta, ¿verdad? Que nos mueve a la reflexión a nosotros. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Qué ha pasado con Cristo? Cristo vive. Cristo vive. Sí murió, pero también resucitó. Dice que ellos continuaron diciendo: no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, ellas se acordaron. Entonces, ¿de qué nos acordamos hoy nosotros? Para el mundo evangélico, en su mayoría, es un memorial. El día de Domingo de Resurrección es un memorial, un recordar, ver aquel acontecimiento y pues hacer alguna reflexión en el tiempo presente, ¿verdad? Pero hoy queremos profundizar en eso. Queremos profundizar en la revelación de la cruz. Ese es el tema de esta mañana. La revelación de la cruz. ¿Qué significa para cada uno de nosotros? ¿Y cuál es el significado profundo que ha revelado la cruz de Jesucristo? No es la cruz romana. No es la cruz romana del juicio, de la condenación que hacía el imperio. Es la cruz de Cristo. Es una gran diferencia, porque esta cruz estaba definida desde antes de la creación, que había de ser exhibida, puesta, para que el Hijo del Hombre allí fuera sacrificado. Es la cruz de Cristo, no es la cruz romana, para empezar. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Dice aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: porque ante todo les he enseñado lo que yo mismo recibí, que es lo más importante. Pongan atención a esto. ¿Qué está diciendo Pablo? Esto que les estoy diciendo es lo más importante. No hay nada más importante que esto. Es lo más importante. ¿Qué es eso tan importante? Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Es decir, todo estaba previamente determinado. Fue profetizado, fue cumplido y fue expresado y manifestado en cuerpo de resurrección, para que la iglesia lo viva como una experiencia de vida real. Que la iglesia lo viva como una experiencia de vida real. La vida de resurrección en cada uno de los creyentes. Esta es la esencia. Dice Pablo, esto es lo más importante. Y a veces, precisamente lo más importante es lo más olvidado. Podemos estar haciendo muchísimas actividades de diferente tipo, como congregaciones, y poco a poco deslizarnos de la verdad revelada, que es lo más importante. ¿Qué es realmente la cruz para mí, para ti? ¿Qué significa?
¿Qué trascendencia tiene en nuestra vida la cruz de Jesucristo? Para muchos, dice, ese fue el final de una vida dedicada a revelar al reino, a revelar al Padre. Pero cuando vemos las Escrituras, vemos que en realidad esa cruz no fue el final. La cruz fue el principio. Fue la manifestación del reino. Fue la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Esto es digno de ser no solamente recordado, porque no es solamente un hecho histórico, no es solamente un hecho religioso, es una experiencia de vida para todo aquel que en él cree. La cruz, pues, es una realidad de vida espiritual para quienes les ha sido revelado Cristo crucificado. ¿Otra vez? La cruz es una realidad de vida espiritual para quienes les ha sido revelado Cristo crucificado. Es el centro del Evangelio, pero también es el camino del discípulo. Sin la cruz, sin la identificación total en la cruz, no hay discípulos. Recuerden que habíamos estado desde el inicio del año hablando acerca del discipulado. Pues la cruz es determinante. Tener la revelación y vivir la experiencia cotidianamente de lo que eso significa en nuestras vidas. Nadie puede ser discípulo de Cristo si no pasa por la cruz. Cristo es crucificado, esa es la revelación presente. No solamente un memorial, no solamente historia, no solamente tradición. Es la revelación para que cada uno de los que creen viva libre, libre del pecado, libre del orgullo, libre de la culpa, libre del cansancio y en fidelidad a Dios. Es una trascendencia grandísima. ¿Qué es lo que nos revela el plan de Dios? La cruz revela el plan eterno de Dios. Dios tenía esto definido de antemano, antes de la creación del mundo. Ya había decidido de qué manera reconciliarnos con Él. El Evangelio es la búsqueda de un padre a los hijos que ama. Y lo hace a través del Hijo unigénito. Él proveyó la manera de poder ser reconciliados. No había otra. El mundo estaba separado, la humanidad estaba separada, condenada a muerte por parte de Dios. Pero el Padre en amor vino y buscó a sus hijos. Y dio lo más preciado que Él tenía para reconciliarnos. Lo dio como una ofrenda, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Para que por medio de la fe en Él pudiéramos ser reconciliados. Entonces revela la cruz el plan eterno de Dios. La cruz provee la sustitución para los hijos de Dios y la gracia para todos los creyentes. La cruz declara la victoria del reino de Dios y define el camino cotidiano del discípulo. Define el camino cotidiano del discípulo. Sobre esto vamos a ir profundizando. ¿Cuál es el problema, como decía hace un momento, con respecto a esto? Es la gran indiferencia. El problema hoy, en nuestros días, es la gran indiferencia, es la gran incredulidad, es la tradición y la religiosidad que pone un velo a la verdad. Y la verdad no es conocida, no es revelada. Por eso la gente le puede dar lo mismo, esta celebración, algo histórico, algo propio de la tradición religiosa, pero que no tiene nada que ver con la vida personal. Para alguien simplemente son días de descanso, días de vacaciones, o de poder ir a observar las cosas que se hacen, porque al hombre le encantan los rituales. A la humanidad le encantan los rituales. No son más significativos los rituales que la verdad revelada. Entonces tenemos que poner mucha atención para no perdernos y no pensar que celebrar la Semana Santa, que
que celebrar la resurrección, pues es ir simplemente a un evento tradicional, religioso, ¿verdad? Y estar en la marcha del silencio, y estar en las tres caídas. Pues sí, es bonito, es conmovedor, es llamativo, pero ahí no está la verdad. Podemos perdernos de la esencia de la revelación del Evangelio. Y que para muchos queda solamente como una información. Cuando el llamado es a vivirla. El llamado es a vivir la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo para que pueda transformar nuestras vidas. Si no nos es revelado y si no lo vivimos y experimentamos, no hay transformación. Podemos permanecer por muchísimo tiempo, toda una vida en la religión, sin haber entendido, sin haber sido transformados, sin ver reflejado lo que Dios quería hacer en cada uno de nosotros. Sin la cruz, el yo, el falso yo, sigue en el trono. Así que la pregunta es, ¿quién está en el trono en tu vida, en tu alma, en tu corazón? ¿Quién reina? ¿Quién gobierna? Porque si el falso yo es el que sigue en el trono, entonces la cruz todavía no te ha sido revelada. No te ha sido revelada. Cuando la cruz es revelada, entonces Cristo gobierna. Cristo gobierna en nosotros. Cuando no está Él en el trono, muchas de las luchas cotidianas que tenemos nos desconectan totalmente de Dios y de la cruz. Persiste la culpa, hay desorden en nuestras vidas, hay tendencia a la autosuficiencia, a la autonomía, hay dureza y hay comparaciones y cansancio en nuestras vidas. Esa es la problemática. Es decir, quien no vive la cruz, aunque se diga cristiano o de cualquier denominación, su vida refleja. O sea, los frutos revelan realmente cuál es la revelación y la experiencia que tenemos de la cruz como vida espiritual en nosotros. Cuando el Espíritu nos revela a Cristo, todo se ordena. ¿Cuál es la primera manifestación del reino en nuestras vidas? Orden, orden. Esa es la primera manifestación del reino de Dios en nuestras vidas, de la revelación de la cruz. Todo se ordena. Nuestras prioridades, nuestros proyectos, nuestro estilo de vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestro trabajo, etc. Todo se ordena y se alinea al Cristo revelado como una prioridad. ¿Cuál es la prioridad? La vida en el Espíritu, creciendo en el conocimiento de Dios para ser semejantes a Cristo. Todo lo demás son añadiduras. Pero cuando estamos puestos los ojos en las añadiduras, nos perdemos realmente de la esencia. Así que qué importante es que la cruz de Cristo nos sea revelada para que venga el orden y que ese orden se manifieste en una vida de adoración, no en reuniones de adoración, no en tiempos de adoración, sino en una vida de adoración, una firmeza de identidad, de carácter y de misión. Para los discípulos de Cristo, la cruz es una realidad espiritual presente. Así dicen amén. La cruz es una realidad espiritual presente. Es el centro de la vida en Cristo. Hoy veremos pues algunos aspectos claves de la revelación de la cruz. Como ya decía, el plan eterno, la gracia, la victoria, el camino, y terminaremos reconsagrándonos al Señor con el entendimiento. Dice el apóstol Pablo que es lo más importante, es el centro y fundamento del Evangelio. Así que si la cruz es lo más importante, debemos tener claro nosotros qué nos revela, qué nos enseña, qué anuncia, qué produce en nosotros. Cuando la enseñanza del Evangelio se resume solamente a hacer obras, hacer esto y mejorarás, haz esto y vas a vivir diferente, los creyentes viven bajo presión. En realidad caemos a vivir bajo la ley. No se trata de portarse bien, no se trata de no cometer errores, se trata de tener
la revelación de la obra que ya Cristo hizo. No vivimos, en la revelación, no vivimos por nuestros méritos, vivimos por el mérito de Cristo. Porque nuestros méritos son insuficientes y siempre lo serán. Eso fue lo que Dios quiso demostrarnos y le mostró a Israel en el tiempo que Israel estuvo en el desierto. Para eso les dio la ley, para que vieran que eran incapaces de poderla cumplir, que podían tener compensación, tranquilidad de conciencia temporal cuando sacrificaban un animalito inocente por causa de sus pecados, pero que no limpiaba su conciencia de pecado ni transformaba su naturaleza y que al rato seguirían repitiendo lo mismo. Eso fue lo que Dios quiso demostrarnos a través de la ley dada a Israel. Es insuficiente, es imposible que un hombre pueda agradar a Dios por medio de sacrificios, por medio de cumplir con leyes, con reglamentos, por méritos propios. Eso es imposible. Hoy, gracias al Padre, gracias a Dios, podemos confiar en Cristo y Él es el suficiente. Él es quien nos conduce a agradar al Padre. Es la vida en Él, no en mis méritos. Este es el gran misterio revelado. Cristo crucificado, sepultado y resucitado, vive. No es el mismo Jesús histórico, es el Espíritu de vida, la esencia de la vida, que volvió al Padre, pero que envió a su Espíritu Santo para que se derramara en los creyentes. Y entonces vivimos en Él y Él vive en nosotros. Y todos los méritos, la aceptación, la aprobación, la reconciliación, Dios, el Padre, la hace a través del Hijo. Si estás en el Hijo, estás siempre bien delante de Dios. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Si descansas en tus propios méritos, siempre vas a estar sufriendo. Siempre vas a estar fallando. Siempre vas a estar sintiendo culpable. Siempre te vas a estar sintiendo insuficiente. Este es lo profundo de la revelación de la obra de la cruz. Es el centro del Evangelio. Cristo crucificado y resucitado viviendo en nosotros. Esa es la iglesia. La pregunta es, pues, ¿qué está en el centro de mi forma de vida? ¿Quién gobierna? ¿Descanso en mis esfuerzos o estoy descansando en la obra de Cristo? Es una pregunta no para contestarla ahorita nada más, es tenerla presente. ¿En dónde descanso? ¿Dónde está mi confianza? ¿Cómo camino cada día? Así pues que la cruz nos revela el plan eterno de Dios. Y eso está, como dijo Pablo, confirmado en las Escrituras. Vamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 2. Versículo 23. Hechos 2, 23. Voy a leer desde el 22 para tener claro el contexto. Es el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, compartiendo el Evangelio, la predicación del Evangelio a los judíos. Hechos 2, 22. Oigan estas palabras. Dice, varones israelitas. ¿A quién está hablando? A Israel. Al Israel histórico. Al Israel que fue elegido por Dios. Dice, varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos lo sabéis. Lo habían visto, ¿verdad? Lo conocieron, lo vieron en su ministerio durante 3 años y medio y finalmente fue llevado a la cruz. Y ustedes lo saben todo esto. A este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte,
por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Qué sucedió en la cruz? Él venció a la muerte. Él venció al pecado. Y testimonio de ello es la resurrección. Es la victoria completa y total. Esa es una gran diferencia. Pero dice el apóstol Pedro, a este Jesús que fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, todo lo que hicieron los que lo crucificaron, el Imperio Romano, los judíos, los religiosos de su tiempo, lo único que hicieron fue cumplir con lo que ya Dios había establecido. Por eso le dijo Jesús a Pilato, si a ti no se te hubiera dado la autoridad para que me tuvieras frente a ti, no podrías crucificarme, no podrías juzgarme. Porque le dijo Pilato, yo puedo hacer que tú vivas o mueras. Pues sí, pero esa autoridad se te fue dada. Y eso estaba determinado desde la fundación del mundo. Así fue establecido por el predeterminado consejo de Dios, de acuerdo a su plan de redención de la humanidad. Y eso aconteció en un tiempo histórico, en un tiempo definido, que la Escritura le llama los tiempos finales. Los tiempos finales son y empezaron con Cristo. Desde el ministerio de Cristo, con su crucifixión, muerte y resurrección, comenzaron los tiempos finales. Y se han extendido ya por más de 2000 años. Y gracias a Dios, tú y yo hemos alcanzado la revelación del Evangelio para ser reconciliados con Dios. Y muchos más hoy pueden venir al conocimiento de Dios. Vamos a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro. Capítulo 1. Dice el apóstol Pedro en su carta, versículo 18 del capítulo 1 de la primera carta de Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Está hablando a la iglesia. Y a los que ya creyeron en Cristo, hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, fueron rescatados de esa manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese fue el precio de nuestro rescate, de nuestra salvación, de nuestra justificación, de nuestro perdón. Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Cuáles tiempos? Esos tiempos finales, por amor a nosotros. O sea, la obra de amor llegó en su tiempo preciso para manifestar la gracia del Padre a través de Jesucristo y pagar el precio de nuestra redención. Por eso la cruz es el centro del Evangelio y el cumplimiento del plan eterno de Dios. Podemos entonces afirmar que la cruz no fue un imprevisto, no fue algo que sucedió circunstancialmente, no fue una tragedia que estuviera fuera del control de Dios. Todo fue predeterminado. Todo fue preestablecido por Dios. Todo fue conforme al plan determinado y al previo conocimiento de Dios. Cuando no se comprende esto, entonces ha habido guerras, conflictos, crímenes, a causa de no entender esto. Al pensar que entonces fue un grupo racial X, en este caso hablaríamos que fueron los judíos los que lo mataron, o que fue el Imperio Romano quien lo mató. Y entonces se toma a título personal o racial o de nación, ¿verdad?, para perseguir unos a otros. No es así, no fue así. Dijo Jesús, nadie me quita la vida. Yo mismo soy quien la pongo.
yo la entrego. Y tengo poder para entregarla y para volverla a tomar. ¿Quién tiene el control? Dios. Así que este es el velo que ha de quitarse de nuestras vidas. No es la religión, no es las naciones, no son los gobiernos. ¿Quién es? Es Dios en control, en un plan determinado desde antes de la fundación del mundo para reconciliarnos con Él mismo. Esto es precioso. Así que la cruz es pues la que reordena, la que confirma nuestra confianza en Dios. Que si Dios planeó la salvación y redención, también Él es el que sostiene nuestro caminar. Quizá hoy, y por las diferentes etapas de vidas por las que pasamos, padecemos. Incluso ya con conocimiento de Dios, porque Jesús lo estableció perfectamente. Él dijo, en el mundo tendrán aflicción. No dijo, si creen en mí, no van a tener aflicción. Eso no está escrito en ningún lado. No dijo, si ustedes creen en mí, no van a sufrir, no les va a doler nada. Eso no lo dijo Él. Tampoco dijo, si ustedes creen en mí, van a ser ricos, van a ser fuertes. Eso tampoco lo dijo, ¿verdad? Dijo, en el mundo van a tener padecimientos, sufrimientos, dolores. Va a haber conflictos, va a haber guerras, va a haber situaciones que los van a hacer sufrir y a incomodar. Pero confíen en mí. Pongan su confianza en mí porque yo he vencido al mundo. ¿Cómo lo venció? En la cruz, mediante su muerte. Así que cuando atravesamos por duelo, por ansiedad, por confusión, por enfermedad, por escasez, la cruz no lo resuelve ni lo explica, pero sí nos revela que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, Dios, nuestro Padre, no ha perdido el control. Y que si Él lo está permitiendo, es con propósito en nuestras vidas. ¿Qué hay que distinguir? Pues cuánto de lo que me sucede es producto de mis decisiones, buenas o malas, y cuánto realmente es obra de Dios que está trabajando en mi vida para que Cristo sea formado en mí y seamos semejantes a Él. Eso es lo importante. Él tiene el control, Él gobierna, incluso cuando parece que las cosas son injustas o que no tienen sentido. Dios predeterminó la cruz y también a través de ella proveyó las bendiciones espirituales para todos nosotros. Vamos a Colosenses, capítulo 1. Colosenses 1. Versículos 19 al 22. Voy a empezar a leer desde el 15, Colosenses 1:15. Habla de Cristo y dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es la imagen? Cristo, ¿verdad? Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cómo se hizo la paz y la reconciliación? Mediante la sangre de su cruz. Es decir, que todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran figuras, eran sombras que anunciaban el sacrificio perfecto. Ajá.
Y en Juan 1:29 vemos a Juan el Bautista diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para los judíos eso fue una revelación. Pero ¿cómo sucede? Si no retenemos ese conocimiento de la revelación, si no lo llevamos a nuestro corazón, nos podemos perder por la tradición, por la religiosidad. Ellos lo oyeron y sabían de qué estaba hablando, porque todavía estaba vigente el templo, todavía hacían sacrificios ellos para poder ser reconciliados y estar con la conciencia tranquila. Y Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita para siempre el pecado del mundo. Él vino a resolverlo. El gran problema de la humanidad ya fue resuelto. Y ese problema es la naturaleza del pecado. Esa naturaleza del pecado fue crucificada en el cuerpo de Cristo. Y es la sangre que representa la vida, la esencia de la vida, la que nos limpia, la que nos justifica, la que nos reconcilia, la que nos perdona, la que nos hace hijos de Dios, la que nos integra al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Todas esas son bendiciones espirituales. Y muchas veces se nos pasan desapercibidas las bendiciones espirituales porque andamos buscando con afán las bendiciones materiales. Cuando la esencia es primero lo espiritual. Y una vez que estamos plenos, como dice aquí el apóstol Pablo, entonces las añadiduras vienen por consecuencia. ¿Lo creen? Así pues que la cruz provee no solamente sustitución, o sea, no solamente Cristo nos sustituye y en amor, por gracia, nos perdona y nos justifica, sino que derrama una gran cantidad de bendiciones sobre nuestras vidas, sobre cada uno de los hijos de Dios. Entonces en la cruz no solamente llevó nuestros pecados Cristo, sino nos reconcilió con el Padre, obteniendo perdón, justificación. No me puedo extender, pero ya habíamos hablado de la justificación. ¿Qué significa la justificación? Una vez que somos perdonados, la justificación quiere decir que nunca más se nos volverá a acusar del mismo delito. ¿Sí me entendieron? Nunca más a una persona que se le juzga legalmente hoy, en lo natural, por un delito y se le condena por él, jamás se le vuelve a condenar o a hacer sentencia por el mismo delito. Eso se llama justificación. Bueno, Cristo nos justifica una vez y para siempre. Para siempre. La pregunta es, ¿fallamos hoy? Sí fallamos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no nos llenamos de culpa ya, porque nuestra conciencia fue purificada por el sacrificio de Cristo. Entonces, cada vez que yo fallo, cada vez que yo cometo un pecado, ¿verdad?, delante de Dios, que quiere decir transgredir la ley, quebrantar la ley, no hacer lo que le agrada a Dios, cada vez que hago yo eso, tengo que recordar quién soy. Sí, acabo de fallar, pero soy hijo, justificado, perdonado. Y esto que acabo de hacer, también ya fue perdonado. ¿Lo crees? Me apego a la gracia y al amor de Dios. Y no vivo condenándome por lo que hago o que sigo haciendo. Ya recibí la gracia, el favor de Dios completo, su perdón y su justificación. ¿Por qué? Por amor de Dios, no por mis méritos. Y entonces yo vivo cada día en el entendimiento de ese sacrificio de la cruz. El Cordero pagó por mí, me sustituyó. Yo tenía que haber estado en esa cruz. Mi nombre está ahí. Y Cristo estuvo en mi lugar. Y Él me dice, tu deuda fue totalmente pagada. ¿Quieres tú volverla a pagar? Ya no, ¿verdad? Fue suficiente una vez y para siempre. Así que Cristo nos presenta delante del Padre santos,
Dígame. Él nos presentó ya santos, intachables, irreprochables, irreprensibles, sin condenación. Son bendiciones espirituales. Si vivimos firmes en nuestra identidad, vamos a ser verdaderamente libres. Y esa conciencia de libertad, de justicia, de perdón, atrae las demás bendiciones a mi vida. Porque la persona que se siente condenada y culpable, lo que atrae es juicio. Vive en temor, vive en condenación. Los hijos de Dios no vivimos así. Amén. Todo por la obra de Dios. Antes éramos enemigos, estamos alejados de Dios, pero ahora por Cristo estamos reconciliados. La cruz cambió nuestra posición de estar lejos a estar cerca, íntimos, ¿verdad? Es exactamente la escena que nos ilustra Lucas cuando el padre sale a recibir al hijo que se había perdido. Dijo el padre, mi hijo, estaba muerto. Hoy ha revivido. ¿Ya ha venido? Claro que lo recibo. Eso es lo mismo que pasó contigo y conmigo. Y por eso podemos decir que el mejor lugar pues, es estar junto al Padre, ¿verdad? ¿Quién puede hacer eso? Solamente los hijos reconciliados. Si no, no se puede. Así que por la obra de la cruz, que éramos deudores e incapacitados para pagar, ahora estamos reconciliados, justificados. Esto no quiere decir que Dios ignoró el pecado, tampoco que lo aprobó. ¿Qué fue lo que hizo? Lo purificó. La palabra es expiación. Lo que el Padre hizo fue expiar, purificar, limpiar, mediante el sacrificio de Cristo, todos nuestros pecados. Y quitó el pecado de la humanidad. Lo cubrió con la sangre de Cristo. Eso es la expiación. Entonces, fíjense cuántas bendiciones llevamos ya del significado de la cruz para nuestras vidas. Entonces, no es historia, no es tradición religiosa, es vida, es revelación por medio de la fe. Así que hoy, para todos el mensaje es, no vivas como deudor, no vivas con culpas. Cristo hoy te está diciendo, ven y acércate. Cristo no nos dice, esfuércense, esfuércense, hagan más cosas, hagan más rituales, hagan más penitencias, den más ofrendas, hagan más sacrificios. No, eso no está diciendo. Él dice, yo ya pagué por ti. ¿Qué tienes que hacer? Acercarte, no alejarte, acercarte a vivir la reconciliación con el Padre. Si te sientes lejos, la cruz abre el camino de regreso. Si estás viviendo en tu propia justicia, esta es la gran oportunidad de bajarse de ese lugar y decir, yo dependo y creo que ya Cristo pagó por mí. No en mis fuerzas, sino en todo lo que ya Él hizo. Así pues que la cruz no fue una derrota, fue una victoria. La cruz no es derrota. Para muchos la cruz es un amuleto, ¿verdad? Un adorno que se puede traer ahí en el cuello, ¿verdad? Pero no es esa el simbolismo. Cuando ya entendemos perfectamente la cruz, su significado, te puedes poner una joya que tenga la cruz, pero con el entendimiento de lo que eso significa. Traes la victoria de Cristo representada ahí, la justicia, la justificación, el perdón. ¿Sí? ¿Qué significa? Que te la pongas ahí, ¿verdad? No simplemente una joya, no es un amuleto. La esencia de la revelación está en nuestro corazón. Y va a ser visible, no en una joya, va a ser visible en el fruto que vamos produciendo cada uno de nosotros. Cristo manifestado. Primero es revelado para que pueda ser formado en nosotros y después se exprese, presente frutos.
Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículos 34 al 36. Es nuevamente el mensaje del apóstol Pedro, dirigido a los israelitas, que les está hablando precisamente de esto. Sí, ciertamente dice, ustedes lo crucificaron, pero no lo derrotaron ahí. La cruz no fue el final, ni tampoco fue una derrota. Fue una victoria y fue el principio de una vida en justicia. Fue el principio, el comienzo de una vida en justicia para todo aquel que cree. Porque allí en la cruz, Cristo fue coronado rey. Cristo fue coronado rey. Si lo tenemos presente eso, ¿verdad? ¿Cómo fue coronado rey? Con una corona de espinas, ¿verdad? Que habla, sí, de dolor, de sufrimiento, pero también es símbolo de poder y de autoridad. Es decir, en su ignorancia y en la burla del ego humano, en realidad reconoció el poder y la autoridad de Cristo al ponerle esa corona. Y nos dice a nosotros que la única manera de alcanzar el gobierno, el poder de Cristo en nosotros, va a ser a través del sufrimiento y del dolor. Que somos coronados con Cristo en esa misma condición. Y que ahí se expresa el reino de Dios. Porque en la misma cruz se puso un letrero, ¿verdad? En idioma griego, en hebreo, en arameo, para que todas las naciones y todo el mundo supiera que Él es el rey de los judíos. Entonces, públicamente, ¿verdad? De una manera burlona lo hicieron, pero en realidad estaban cumpliendo con el propósito predeterminado de Dios, de que el reino de Dios se manifestara totalmente en victoria sobre la muerte y el pecado, con un anuncio público en todos los idiomas conocidos de ese tiempo, y también con esa corona con la que fue Cristo reconocido como rey. Dice aquí el apóstol Pedro, versículo 34, dice, porque David no subió a los cielos, pero el mismo David escribió, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, perdón, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Dice Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, no fue una derrota. ¿Qué fue? Una victoria poderosa, trascendental, que cambia la historia del mundo. Allí la naturaleza de pecado fue exhibida, fue crucificada. Allí se resolvió el problema de la naturaleza de pecado de la humanidad. Por eso el Evangelio es necesario que sea conocido y predicado, para que el Espíritu Santo, obrando por fe en el que oye, crea y entonces sea salvo. Salvo del castigo, de la condenación, perdonado, justificado y todas las demás bendiciones de las que ya hablamos, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero también es Señor y Rey, que reina sobre todas las cosas. Allí fue reconciliado todo, como dijo aquí la Escritura, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y aún debajo de la tierra. En ese momento los cielos fueron abiertos. Cristo caminó siempre uniendo el cielo y la tierra en sí mismo. Vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículos 14 al 15.
Colosenses 2, 14 al 15. Dice aquí el apóstol Pablo a la iglesia, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Está hablando de lo que sucedió allí en la cruz. Voy a ir un poquito atrás, al versículo 13. Dice, y a vosotros, es decir, a ustedes, los creyentes, estando muertos, ¿cómo estábamos? Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Os dio qué? Vida. No vida biológica, vida eterna, vida que viene del Espíritu. En la cruz es como recibimos la vida de Dios en nosotros. Dice, os dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál es esa acta? La ley que acusaba. Dice, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Pero atención, aquí en el versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todos los poderes y potestades de todo tipo fueron exhibidos y fueron derrotados. Entre ellos, el pecado, la muerte, el diablo. ¿Sí? El diablo ahí fue totalmente derrotado. Ya no tiene ningún poder. A eso vino Cristo, a deshacer todas las obras del diablo. Entre ellas, la muerte y el pecado, la culpa, la condenación, el juicio sobre nuestras vidas, la separación, las divisiones, las guerras, todo fue derrotado. Las enemistades. Despojó a todos los principales, a todos los poderes, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria al Señor, ¿verdad? Así pues que la cruz es la manifestación del triunfo total de Cristo. Ahí fue anulada el acta contra nosotros y ahí fue coronado y declarado Señor. Si Cristo reina y es Señor de mi vida, pues el yo ya no tiene ningún gobierno. Ya no gobierna el temor, ya no gobierna la culpa ni el pecado. Esos ya fueron vencidos. La iglesia no vive desde el temor ni desde el juicio. Vive en la victoria del Rey. En la victoria del Rey. Por eso dice Pablo, somos más que vencedores. O sea, porque el vencedor fue Él. Pero nosotros que estamos en Él, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y que venció por nosotros. Amén. Así que la cruz no solamente me salva del castigo, sino que la experiencia viva me transforma para poder cumplir la misión, que es establecer el reino de Dios en mi vida y en todo lo que tenemos de influencia. Si Cristo fue coronado rey en la cruz, entonces Él transforma el dolor y el sufrimiento en victoria. Y sus discípulos son llamados a recorrer el mismo camino. Esta es la otra parte que no nos genera mucha comodidad. ¿Verdad? Es decir, el llamado es no solamente a decir, me identifico con Cristo allí fui crucificado, allí fui perdonado de mis pecados, allí fui justificado. Pero Cristo dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere ser mi discípulo. Es decir, el discípulo tiene que pasar por la cruz. ¿Cada cuándo? Dice el apóstol Lucas, cada día. Ha de tomar su cruz cada día. Y entonces es vivir la experiencia de la cruz en nuestra vida cotidiana. En aquellas áreas de la carne que aún quieren separarnos de Dios. Ahí es donde la vamos a aplicar. Cada vez que nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, nuestros pensamientos y acciones que aún están en la carne, quieren tomar el control, yo tengo que
llevarlos a la cruz y decir, como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y hoy tomo mi cruz. Seguir a Jesús es permanecer en unión íntima con Él, muriendo al pecado, resucitando y viviendo para Dios. Así que nuestra declaración principal es, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cristo el victorioso. O sea, no el que murió nada más. Cristo el victorioso. El reino se manifestó allí y el reino fue inaugurado con la resurrección. Desde entonces el reino está presente. ¿Dónde está presente? En los hijos, en los discípulos. Ahí está el reino. Ahí está el poder y la victoria. El poder de la resurrección. Él es quien nos da nueva identidad. Estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios, dice Pablo en Romanos 6. Y en Romanos 12 nos llama a la adoración. Dice, una vez que ya fuimos muertos y crucificados con Él, ahora vivimos en una adoración 24/7, pero que es una vida de sacrificio, donde Cristo es el centro. Así que ese sacrificio vivo a veces puede sonarnos como que necesitamos hacer cosas que nos duelan o que necesitamos sufrir para poder alcanzar una experiencia de sacrificio. Y no es eso lo que la Escritura nos está diciendo. Sacrificio vivo quiere decir rendir mi vida cada día al señorío de Cristo. Rendir mi vida al señorío de Cristo cada día. El altar del sacrificio es en lo cotidiano. ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo te relacionas con tus hijos? ¿Cómo cada hijo se relaciona y habla con sus padres? Porque nuestra manera de pensar, de hablar, de comportarnos, estamos expresando qué es aquello que necesita ser crucificado. ¿Sí me estoy comunicando? Entonces, en eso se manifiesta aquello que hay que crucificar. ¿Cómo respondes cuando te corrigen? Cuando no te aprueban. ¿Cómo respondes cuando te obstinas en ganar una conversación, una discusión? ¿Cómo reaccionas cuando debes pedir perdón? ¿Cómo reaccionas cuando debes acercarte a Dios para recibir nuevamente esa confirmación de que fui perdonado y justificado? Cada vez que entramos en esas situaciones, el falso yo es crucificado. El ego es crucificado. Lo sometemos, lo doblegamos, no en nuestras capacidades, sino en la cruz de Cristo. Porque el falso yo quiere seguir reinando. ¿Dónde lo hace? En nuestra alma. El falso yo quiere seguir reinando desde nuestra alma, no en el espíritu. Entonces, ¿quién va a experimentar la lucha? Pues el falso yo contra el Espíritu de Dios en mi interior. Y yo con revelación, con entendimiento, con palabra de Dios, he de tomar la decisión de a quién le doy la victoria. ¿Al falso yo o al Espíritu de Dios que hoy me gobierna, que es Cristo mismo? Así que cuando el falso yo quiera permanecer en el trono, el discípulo va a responder, hoy no tienes dominio, porque Cristo gobierna en mí. Amén. Vamos a estar de pie. Es profunda la revelación de la cruz, ¿verdad? Y de lo que estamos recordando en la celebración. No es solamente un hecho histórico, no solamente es una tradición, no es algo que está fuera de nosotros, o sea, no es algo externo. La celebración es algo externo y tampoco es solamente para la Semana Santa o para el Domingo de Resurrección. ¿Es para cuándo? Para cada día. Ajá. O sea, la cruz es una realidad de vida para los hijos de Dios y se experimenta cada día.
Por eso dice el canto que entonábamos hace un rato, si acaso se me olvida, se nos llega a olvidar, se nos llega a olvidar la cruz, ¿verdad? De repente el falso yo es el que trae todo el control. Y ahí tengo que recordar, llévame al madero, ¿sí? Llévame a la cruz. Yo me rindo. Es necesario rendirnos. El falso yo no soporta la rendición. El falso yo no se doblega, no se inclina. Por eso cuando declaramos palabras en los cantos, lo debemos hacer con toda la conciencia. Me inclino ante ti. No porque hoy me perdona, sino porque ya me perdonó todo, ya me justificó todo. Mi deuda está pagada. Claro que tiene que haber gratitud, inclinación de rodillas, adoración al Señor. Disposición y humildad para reconocer el falso yo y decirle, tú no gobiernas mi vida. Tú no gobiernas mis finanzas. Tú no gobiernas mis relaciones. Tú no gobiernas mis deseos. Tú no gobiernas mis pensamientos. Dice Pablo a los filipenses, en esto pensad, en esto pensad. Y nos dicen que en lo justo, en lo amable, en lo bueno, en todo lo que es de buen nombre. Tengo que recordar. Y si acaso se me olvida, vamos al madero. ¿Cuántos dicen amén? Ahí viene el desafío de cada día. Esa es la verdadera adoración. Dijo Pablo, la verdadera adoración, el verdadero culto racional de ustedes es presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿El domingo? Eso lo dijo. ¿Cuándo? Cada día. Entonces la cruz es una realidad de vida. No es una Semana Santa. No es solamente un domingo de resurrección. No es solamente un hecho histórico. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, primeramente, y después a todos los que no son judíos. Para glorificar al Padre. Que tanto nos amó que entregó a su unigénito. Para que en ese sacrificio fuéramos justificados, perdonados, restaurados, reconciliados. Te doy 3 elementos prácticos. Podría haber más, pero te doy 3. ¿Cómo renunciar al control y al orgullo del falso yo? Cada día, en las diferentes circunstancias, trata primero de escuchar antes de defenderte. Confesar antes de justificarte. Servir con amor. Siempre poner por delante el bien del otro y no mi comodidad. Y por último, estar dispuesto al sufrimiento en comunión con Cristo, conmigo mismo y con los que están cerca de mí. Ponernos en los zapatos de los otros, ¿verdad? Y entonces me duelo con el que sufre y me gozo también con el que está alegre y celebrando. Amén. Padre, muchísimas gracias te damos, Señor, por tu palabra, que es vida, que es espíritu, Señor. Gracias por la palabra revelada y escrita que hoy tenemos en nuestras manos, Señor. Padre, pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos revele, quien nos enseñe, quien nos dirija, Señor. Porque así está escrito, que eres tú quien nos guía a toda verdad y que esa verdad transforma nuestras vidas, nos hace verdaderamente libres. Padre, esta tarde te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Señor. Te expresamos nuestra gratitud, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo nuestra insuficiencia, Señor, pero agradeciendo profundamente toda la obra que ya hiciste por nosotros, Señor.
No tenemos formas humanas de poderlo pagar. Por eso nos humillamos delante de ti, Señor. Y te pedimos que el poder de tu Espíritu Santo nos ayude a crucificar cada día a ese falso yo que quiere seguir gobernando nuestras vidas. Que ya no vivimos conforme a la carne, sino que por el poder del Espíritu hacemos morir. Crucificamos cada día toda obra de la carne que nos separe de ti, Señor. Y si acaso, Señor, caemos en el olvido, sea tu Espíritu Santo quien nos recuerde, Señor. Quien reavive en nosotros la obra de la cruz y nos afirme en la identidad de quienes somos hoy. Hijos de Dios, perdonados, justificados, reconciliados, bendecidos abundantemente por tu gracia y por tu amor. Ayúdanos a permanecer, Señor, tal como tú lo dijiste, que tú eres la vid y nosotros somos los pámpanos, y que si no permanecemos en ti, nada podemos hacer. Queremos permanecer, queremos ser perseverantes en la revelación en la que ya hoy caminamos, Señor. Gracias te damos, Padre. Y en este momento de reflexión, Señor, pedimos, Padre, que tu gracia sea renovada en nuestras vidas esta tarde. Padre, perdona toda falla nuestra, Señor. Toda debilidad, pensamientos, acciones en las cuales te ofendimos o no te fuimos agradables, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que esa gracia y perdón ya recibido sea renovado en nosotros, Señor. Que podamos vernos como tú nos ves, limpiados con la sangre del Cordero, sin mancha. Hoy somos libres de toda culpa, de toda condenación. Somos declarados, confirmados como justos, como santos, como intachables delante de ti, Señor. Y en ese entendimiento es que compartimos este tiempo de comunión a través de la cena del Señor. Padre, te damos gracias por los elementos aquí presentes como símbolos del pan, de la sangre, cuerpo y sangre de Jesucristo, Señor, que son simbólicos, pero que hoy nos ayudan a recordar, a confirmar toda esta reflexión que hacemos en este domingo especial, Señor. Gracias te damos por todo ello, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gloria al Señor.